título 3 que se trata la garantía de la infalibilidad. Recordemos que estamos leyendo este libro que se dedica a la fe católica, cómo han sido los cimientos de la fe católica, por qué tiene fundamento y verdad esta fe, quién la instituyó y cómo ha sido el desarrollo de la misma a través de la historia. Entonces, para el día de hoy vamos a ver la garantía de la infalibilidad, vamos a escuchar de qué se trata y pues qué enseñanza podemos dejar para nuestras vidas. Magisterio visible y externo. Magisterio perpetuo. El magisterio de la Iglesia es también infalible. El término resulta incómodo cuando se aplica a la Iglesia o al romano pontífice, pero hechas las salvedades oportunas, no se ve por qué no haya de emplearse. La idea de la infalibilidad, entendida como un radical fidelidad al mensaje evangélico, es fundamental en el Nuevo Testamento, algo así como es fundamental la fidelidad de Cristo al mensaje que su Padre le encargó transmitir a los hombres. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo, queridos hermanos? Que lo que Dios Padre envió a realizar a través de Jesús, su Hijo, Jesús transmitió el mensaje tal cual como su Padre se lo envió, tal como el Padre lo mandó. Y eso quiere decir que la fe católica sí tiene garantía, sí tiene fidelidad, es decir, que está al pie de la letra, tal como Dios Padre lo mandó a realizar en el mundo. Que Jesús, aunque a él siendo de condición divina, siendo Dios, pues no le cambió absolutamente nada, simplemente acató la orden que dio Papá. Por eso es importante subrayar la entidad y continuidad entre la misión de Cristo, la de los apóstoles y la de los que sucedieron a los apóstoles. Porque la misión es la misma, la de rescatar la humanidad para hacer de ella la familia de los hijos de Dios. El objeto es el mismo, la predicación del Evangelio. La garantía debe ser y es la misma, la fidelidad en la transmisión del mensaje evangélico. La misma misión, ambos han sido enviados por el mismo Dios. Ambos cuentan con la misma garantía de fidelidad. Cristo, naturalmente, en la raíz y por derecho propio. La Iglesia por participación. Entonces, queridos hermanos, ¿qué nos está diciendo en este párrafo? Que tanto la identidad como la continuidad de la misión de Cristo es la misma que Dios Padre mandó a Cristo, Cristo mandó a los apóstoles y de ahí en adelante la sucesión de los apóstoles. Eso quiere decir que el objeto de la Santa Fe Católica es la misma de hace 2000 años. ¿Qué cuál es? El objeto, predicar el Evangelio y la garantía de ser la única y la misma de siempre. Y sumado eso, que es fiel, que es tal cual la fe católica que tenemos hoy, 2000 años, 2025, es la misma fe que Jesucristo vino a predicar en el mundo, que es la misma fe que recibieron los apóstoles, que es la misma fe que recibieron los sucesores de los apóstoles. Y eso nos da la garantía y la confianza y la tranquilidad que tenemos una fe verdadera basada en lo que Dios ha mandado, que no ha sido inventos de hombres ni nada de ese tipo de cosas. Esto resulta claro si tenemos en cuenta que el origen último de la misión de la Iglesia no hay que buscarlo en Cristo. Cristo mismo es un enviado del Padre, que al morir ha entregado la antorcha viva de su misión a la Iglesia, es decir, a los apóstoles y sucesores. Entonces aquí nos está diciendo que la misión, el origen, no es el mismo Jesús, sino es Dios Padre, que quien mandó a Jesús al mundo, y Jesús cuando ya predicó y murió, en ese momento entregó la sucesión de esa misma misión, ¿a quiénes? A los apóstoles, y de los apóstoles a los sucesores de los apóstoles a través de la historia. Es importante tener esto en cuenta a la hora de examinar el problema de la infalibilidad de la Iglesia.
El Papa Juan Pablo II, que en paz descanse, lo ha recordado en su encíclica Redemptoris Hominis, cuando escribe: con profunda emoción escuchamos Cristo mismo cuando dice: la palabra que os oís no es mía, sino del Padre que me ha enviado. San Juan 14:24. En esta afirmación de nuestro Maestro no se advierte quizá la responsabilidad por la verdad revelada, que es propia de Dios mismo, si incluso Él, Hijo unigénito que vive en el seno del Padre. Juan 1:18. Cuando transmite como profeta y maestro siente la necesidad de subrayar que actúa en plena fidelidad a su divina fuente. Aquí lo que nos está diciendo el texto es que el mismo Jesús nunca dijo: es que yo vengo a predicar esto a mi nombre, sino él dijo: el que me escucha a mí, está escuchando ¿a quién? A mi Padre, que fue el que me envió a predicar en el mundo. Y Jesús hace claridad para que la fe se entienda y se comprenda que es fiel a la divina voluntad de Dios Padre. La misma fidelidad debe ser una cualidad constitutiva de la fe de la Iglesia, ya sea cuando la enseña o la profesa. De ahí, para comprender con más exactitud y profundidad el fundamento de la infalibilidad de la Iglesia, sea imprescindible examinar primero algunos aspectos que garantizan la fidelidad de Cristo al transmitir el mensaje que recibió de su Padre. Entonces aquí lo que nos está diciendo el texto, vamos a revisar esta primera afirmación de que Jesús sí se apegó al plan divino que Dios Padre lo ha enviado, que no hizo su propia voluntad, sino que hizo la voluntad de ¿quién? De Dios Padre. ¿Y cómo podemos recordar este tema? Recordemos que cuando Él está en el huerto del Getsemaní, Él dijo, Jesús en su humanidad como hombre, dijo: esta carga, esta cruz está muy pesada, pero también ¿qué dijo? Que se haga la voluntad de mi Padre y no lo que yo quiera. Entonces, como primer aspecto, vamos el día de hoy, a escuchar y meditar este tema que se llama la infalibilidad del magisterio de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? La fidelidad del magisterio de Cristo. Vamos a escuchar de qué se trata y qué enseñanza podemos sacar. Ahora bien, es impensable que Jesús hubiera alterado el mensaje de su Padre. Aun en el caso de que su entendimiento humano y su voluntad libre de hombre estuvieran sujetos a tentación y desmayo, como nos muestra la misma revelación divina en el pasaje de las tentaciones. Entonces, semejante a nosotros, menos en el pecado. Aquí que está diciendo el texto en ese primer párrafo, que es imposible pensar de que Jesús, cuando vino al mundo, haya cambiado el mensaje original al que Dios Padre lo haya enviado a la tierra. El Nuevo Testamento no puede ni por asomo sospechar tal posibilidad. Esta hipótesis sería el fracaso más grande que podría imaginarse en Dios. Sería un gran absurdo que hiciera fracasar a Dios, precisamente a aquel que es la imagen del Dios invisible. Aquí que está diciendo que es imposible pensar de que Jesús fuera a cambiar el mensaje, el mismo Dios, porque es que Jesús es la parte visible del mismo Dios invisible del cual estamos creyendo todos nosotros los católicos en el mundo entero. Cristo no debía ni podía falsear la doctrina del Padre, porque Él no era dueño arbitrario de ella. Mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Él no lo dijo en San Juan 7:16. Por eso descubre a los discípulos todo cuanto ha oído de su Padre y manifiesta el ser de Dios a los hombres, hasta el punto de que quien lo ve a Él, ve a su Padre. Y con tanta fidelidad realizó su misión que pudo decir con verdad que había cumplido plenamente el apostolado
para el que su Padre le envió. San Juan capítulo 17, versículo 4. El que es el camino, la verdad y la vida. San Juan 14, 6. ¿Qué nos está diciendo esta parte de este texto? Que Jesús siempre recalcó que el mensaje que él estaba predicando, que estaba misionando, no era propio, que era el mismo, que el mismo Padre le había dado a conocer y que Dios Padre lo había mandado a la tierra para que evangelizara y predicara esta misma fe, este mismo evangelio. Y por otra parte, el mismo Jesús también recalca que lo hizo tan plenamente al pie de la letra, que él mismo dijo que había cumplido plenamente lo que Dios Padre lo había enviado. Es decir, que hasta la última letra que el mismo Padre lo había dicho a Jesús, Jesús lo cumplió aquí en la tierra. Y donde él también nos muestra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ahora bien, para el cumplimiento de su misión en plena fidelidad al mensaje de su Padre, cuenta Cristo con tres elementos de suma trascendencia. Aquí nos está diciendo, vamos a escuchar, que Jesús tuvo en cuenta tres puntos muy claves para poder cumplir con la misión que Dios Padre le había otorgado a Jesús para que lo hiciera aquí en la tierra. Vamos a escuchar de qué se trata. El primer punto a tener en cuenta, el primer elemento a tener en cuenta se trata la presencia del Padre en quién, en Cristo Jesús. No deja de llamar la atención la insistencia con la que San Juan, que es quien más subraya la entidad de la misión de Cristo, con la de los apóstoles, repite la idea de la presencia del Padre en Jesús. Como tú, Padre, en mí y yo en ti. San Juan capítulo 17, versículo 21. Y por eso predica con toda libertad la doctrina, porque su doctrina no es suya, sino del Padre. Y él no está solo, sino que el Padre está con él. De forma que quien lo recibe a él, recibe al Padre que lo envió, y quien rechaza su doctrina, rechaza al Padre que da testimonio de él. San Juan capítulo 8, versículo 18. Entonces aquí lo que nos quiere recalcar el texto es de que desde un principio Jesús, con suma autoridad y con claridad, le dijo a la humanidad que Jesús estaba en el Padre y el Padre estaba en Jesús, que es imposible pensar de que estén separados. Recordemos que la Santísima Trinidad son tres personas en una misma unidad. El texto también nos está recalcando y haciéndonos el jalón de orejas que quien escucha el mensaje de Jesús está aceptando a Dios Padre, pero aquel que se cree más que Dios y se le ocurre la pequeña chistosa idea de quitar o agregar cosas a la Santa Biblia, ¿qué le está diciendo el texto? ¿Qué está diciendo Jesús? El que rechaza mi testimonio, el que rechaza mi fe tal como Dios Padre me mandó, me está rechazando a mí Jesús, pero también está rechazando a Dios Padre. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo se supone que los hermanos separados pretendan entrar al reino de los cielos si son los primeros que han cambiado las cosas a los planes que Dios originalmente diseñó? Esa es la gran pregunta. Orar por ellos. El segundo elemento a tener en cuenta se llama la consagración del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Vamos a escuchar. Aunque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo desde el momento de la encarnación, la verdadera consagración de Cristo como profeta del Padre que iba a predicar el Evangelio del Padre tuvo lugar durante el bautismo del Señor. Los cielos se abrieron, el Espíritu Santo se posó sobre él en forma corporal como de paloma, y una voz del Padre bajó desde el cielo. Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. San Lucas, capítulo 3, versículos 21 al 22. Entonces aquí el texto nos está diciendo
que Jesús, en el momento que se encarnó en la Santísima Virgen María, ya estaba lleno del Espíritu Santo, pero sin embargo se constituyó como profeta del Padre de predicar el Evangelio. ¿En qué momento? Cuando Jesús fue bautizado y el Espíritu Santo bajó en forma de paloma sobre él, y se escuchó la voz del cielo de Dios Padre diciendo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. ¿Qué está diciendo aquí? Que hay los tres, tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos están formando una sola persona, y que hay nuevamente Jesús se estaba llenando del Espíritu Santo una vez más para cumplir su misión como profeta de predicar el Evangelio por el mundo entero. San Lucas advierte que este era el comienzo del ministerio de Jesús, y todo cuanto Jesús realizó después desde las huellas del destierro, y todo cuanto Jesús realiza después desde las huellas del desierto, donde fue tentado, y su discurso inaugural en Nazaret, hasta el momento de expirar en la cruz, todo lo hace guiado por la fuerza del Espíritu Santo, el que estaba lleno desde el momento de la encarnación. Aquí el texto nos está recalcando que Jesús siempre está lleno del Espíritu Santo, que siempre fue guiado por el Espíritu Santo y está unido a Él en todo momento y a toda hora. No deja de tener importancia el que tanto la subida al desierto, donde fue tentado, cuanto el primer anuncio oficial en Nazaret, aparezcan en Lucas bajo el mismo denominador común de la presencia del Espíritu Santo. Lo primero, porque es necesario que comprendamos que Jesús no realizó su misión de profeta de Dios sin dificultades, angustias y esfuerzos terribles, como corresponde a un hombre que en todo era semejante a nosotros, menos en el pecado. ¿Qué nos está diciendo el texto? Que Jesús, en su humanidad como hombre, Él se cansó, tuvo dificultades, se angustió seguramente en algún momento, tuvo que hacer esfuerzos terribles de predicar de ciudad, de hacer milagros, de atender mucha gente, que todo eso, Él en su humanidad como ser humano, pues todo esto lo vivió. Lo único que Él no vivió y que no sintió es el pecado. En lo demás, Él lo sintió y lo vio tal como nosotros lo vivimos y lo sentimos. Lo segundo, para que sepamos que la fidelidad a la misión recibida solo puede realizarse por la correspondencia, sumisión y disponibilidad a la fuerza del Espíritu que le guía sin anular su plena voluntad libre de hombre. Aquí está diciendo el texto que Jesús fue fiel, al pie de la letra, al mensaje que Dios Padre le había enviado a misionar en el mundo, y que a pesar de que Él tenía la plena y libre voluntad como hombre y como ser humano, siempre estuvo atendiendo y haciendo caso a lo que Dios Padre lo había enviado. Y el tercer elemento, para entender la fidelidad del magisterio de Cristo, se llama los medios a su alcance, especialmente que fue su mayor medio, la oración, cosa que nos hace falta mucho a nosotros. Jesús no se lo encontró todo hecho, experimentó el cansancio, la angustia, el hastío, el frío, el calor y muchas más. Sufrió la incomprensión de sus mismos discípulos y tuvo la tentación de abandonar el camino marcado por su Padre. No fue solo en el desierto, esta tentación la acompañó a lo largo de su vida. Las turbas le piden milagros y señales maravillosas. Herodes quiere ver un milagro divertido. Sus enemigos le piden que baje la cruz. Sus mismos seguidores le quieren hacer rey, e incluso Pedro trata de convencerlo para que abandone el camino de la cruz. Aquí el texto nos está recalcando que Jesús, a pesar de tener la condición de Dios, en su humanidad como hombre de carne y hueso, pues sufrió el frío, la angustia, el cansancio, la incomprensión de sus propios discípulos. Su propia familia lo trataba de loco, otros lo trataban que el jefe de los demonios,
otros lo trataban como el comelón, como el borrachín, otros simplemente lo rechazaron, como le pasó cuando él fue a su propio pueblo a predicar y no pudo hacer gran cosa porque simplemente no creían. Sus enemigos le decían que se bajara de la cruz, que porque se había hecho tantos milagros, se había resucitado muertos, había expulsado demonios, por qué razón no se podía bajar de la cruz. El mismo Pedro, al mismo Jesús que lo ha instituido como cabeza de la iglesia, el mismo Pedro le dice, lo trató de convencerlo de que simplemente no hiciera el plan y no cumpliera la voluntad de Dios Padre, que era el camino de la cruz. A pesar de todo eso, quiso Jesús orar. Ante todas estas seducciones, la respuesta de Jesús siempre fue la misma. Él no ha venido a hacer milagros espectaculares o a usarlos en beneficio propio, sino a proclamar la grandeza soberana de Dios, cumpliendo exactamente su voluntad. En esta decisión mantenía invariablemente durante su vida, no admite vacilaciones, ni componedas, ni flirteos con el tentador. Y esta conciencia de sumisión es tal total sumisión y dependencia del Padre. La profundiza Jesús en el silencio de la oración. Aquí el texto nos está recalcando que a pesar de todas esas tribulaciones que Jesús vivió en su humanidad como ser humano, aún en medio de tanta dificultad, de tentaciones, de trampas, de sus propios enemigos, él siempre se mantuvo fiel a lo que Dios Padre lo había mandado, a proclamar la buena nueva y llegar al camino de la cruz para podernos salvar a ti y a mí. Pero también nos recalca que ante todo eso, ¿qué hizo Jesús? Mantenerse en oración. La oración abre las puertas del corazón de nuestro Señor. San Marcos nos relata un episodio que tiene sin duda la frescura de los recuerdos más personales de la catequesis de San Pedro. Jesús ha curado a la suegra del apóstol y a la caída de la tarde se agolpa a los enfermos delante de la casa. Jesús cura a muchos enfermos, pero antes del amanecer se retira a un lugar desierto y allí hacía su oración. La primera y última palabra de Jesús que se refiere a San Lucas tienen que ver con la oración. ¿No sabías que yo debo de ocuparme de las cosas de mi Padre? No lo dijo al principio en San Lucas capítulo 2, versículo 49. Y al final de sus días también dice, y la oración propiamente dicha con la que acaba su vida. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. San Lucas capítulo 23, versículo 46. Entre esos dos momentos es San Lucas quien nos hace ver que todas las decisiones claves las toma Jesús en conexión con la oración. La venida del Espíritu Santo en el Jordán, venida que le consagra para su misión de profeta del Padre, es la respuesta sensible a la oración callada de Jesús. Cuando él estaba en oración, se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo sobre él. San Lucas 3. Consciente de la gravedad de su decisión, Jesús pasa toda la noche en oración antes de elegir a los 12 apóstoles. Entonces, queridos hermanos, aquí el texto nos está recordando que desde el principio hasta el final de los días de Jesús, él siempre está unido a la oración, pidiéndole a Dios Padre que lo iluminara, que lo guiara para cumplir totalmente al pie de la letra su misión al cual había sido enviado. Y también Jesús nos está enseñando que en el momento que nosotros recibimos el santo bautismo, igual que Jesús, nos hace profetas. ¿Y qué significa ser profetas? Ir a anunciar la buena nueva, que fue la misma que Jesús nos enseñó a través de los apóstoles y los apóstoles a los sucesores al día de hoy. Y por otra parte, nos está enseñando Jesús aquí a través del texto bíblico que cuando tengamos que tomar decisiones muy importantes que tienen gran trascendencia, ¿qué tenemos que hacer? Unirnos en oración para que sea el Espíritu Santo que nos ayude a tomar la mejor decisión y luego no lamentarnos. Lo mismo
Para la noche anterior a la confesión de Cesarea, lo sabemos solamente por San Lucas. Hacía oración en un lugar solitario y estaban con él sus discípulos, y les preguntó: ¿Quién dice los hombres que soy yo? Lucas es también el único que hace notar la relación entre la oración de Jesús y el suceso de la transfiguración, que tanta importancia había de tener en la confirmación de la fe de los discípulos. Y mientras oraba, su rostro tomó un otro aspecto, y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Finalmente, es también Lucas quien hace notar que el encargo dado a Pedro de confirmar a sus hermanos estaba avalado por la oración de Jesús. Como garantía indiscutible de la eficacia de su ministerio, yo he rogado por ti a fin de que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. San Lucas capítulo 22 versículo 32. Queridos hermanos, de esta manera hemos meditado la infalibilidad del magisterio de Cristo. Entonces, ¿qué enseñanza nos queda? Que Cristo siempre estuvo unido al Padre, que fue confirmado en el Espíritu Santo en el momento de su encarnación, pero una vez más se reconfirmó el Espíritu Santo, la misión de profeta de evangelizar en el momento de su santo bautismo, y que su elemento ante todas las tribulaciones que él padeció para poder cumplir esta misión fue la oración.